Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Vladimir Putin canceló 3 eventos importantes durante el último mes, alimentando así las especulaciones sobre su estado de salud. Suspendió primero su reunión anual con la prensa, en la que suele comentar de forma más o menos distendida el momento político. Que no hubiese aprovechado este encuentro con los periodistas más cercanos provocó cierta sorpresa. Quizá no quería sentirse incómodo ante preguntas difíciles, pero según están las cosas en Rusia, a ningún redactor en su sano juicio se le ocurriría hacer una pregunta incómoda al presidente, y menos aún teniéndolo delante. Poco después se anunció la cancelación del programa Línea Directa de fin de año, un espacio en el que los rusos de a pie, cuidadosamente seleccionados por supuesto, hablan con él a través de televisión. El programa es muy popular y permite a Putin relacionarse directamente con los rusos. La última de las cancelaciones de última hora fue aún más reveladora. Todos los años, desde 2011, Putin ha participado en un partido para aficionados de hockey sobre hielo, un deporte que le gusta mucho y que le permite transmitir humanidad, cercanía y deportividad. Pero Putin o no quiso o no pudo participar en el partido de hockey de este año. Su condición física puede haber empeorado, pero lo cierto es que el día 5 de diciembre, hace justo un mes, estuvo en el puente de Kerch, en Crimea, atacado unos meses antes, en octubre, para supervisar la reparación de las partes dañadas. Y se le veía en las imágenes que transmitió el propio gobierno ruso, se le veía saludable, conduciendo un camión con soltura y caminando a paso ligero. Hay rumores insistentes desde hace meses de que padece cáncer, de colon concretamente, pero es imposible confirmarlo porque el hermetismo en la cúpula del poder ruso es absoluto. De ser así, significaría que el tiempo que tiene para concluir la guerra y para elegir un sucesor es limitado. Obviamente, un cambio de presidente en Rusia proyecta nuevos peligros para Europa, para Estados Unidos y para la propia Ucrania. Ese peligro se ve agravado por la ausencia casi total de diálogo con Occidente. Pero el extremo de una muerte prematura de Vladimir Putin, que provoque una sucesión precipitada en el Kremlin, es una hipótesis que por ahora carece de fundamento sólido. Lo que sí sabemos es que nos encontramos ante un Putin muy aislado, que desconfía de todos los que le rodean y que se apoya en un grupo de asesores muy reducido, que además son de la línea dura. Nada le ha salido como esperaba cuando en febrero del año pasado dio órdenes al ejército de entrar en Ucrania con la intención de derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky y colocar en su lugar a uno afín a sus intereses. Creyó que el mundo miraría hacia otro lado, como ya hizo en 2008 con la guerra en Georgia y en 2014 con la anexión de Crimea. Nada de eso sucedió, pero toda la estructura de poder en torno a él está diseñada para darle la razón. Eso implica ocultar o minimizar el impacto de las malas noticias. Ese error de base explica bien la desastrosa invasión de Ucrania, que empezó mal y que ha ido a peor desde entonces. Desconocemos, por lo tanto, si está o no enfermo. Pero sí sabemos que vive en un entorno enfermo que explota su sesgo de confirmación, algo que no ayuda precisamente a que se pueda alcanzar una salida negociada a este conflicto. Para venirse a un armisticio, primero tendría que volver a la realidad y calibrar en su justa medida la situación, pero todo está organizado a su alrededor para que eso no suceda. Cuentan que a finales del mes de septiembre el ejército ruso se encontraba combatiendo en Limán, una pequeña ciudad en el Oblast de Donetsk, en el Donbass, en el este de Ucrania, y el oficial al mando, que estaba en el frente, recibió una llamada a través de una línea encriptada, una llamada directa desde Moscú. Debió pensar en principio que se trataba de algún general de alto rango, pero no, era Vladimir Putin en persona ordenándoles que no retrocediesen. El presidente parecía tener una comprensión bastante limitada de lo que estaba sucediendo en Limán en aquel momento. Sus tropas de primera línea estaban mal equipadas y estaban siendo en ese momento copadas por un avance ucraniano, respaldado por artillería proporcionada por Occidente. Putin rechazó las órdenes de sus propios generales y los consejos de sus propios generales y les dijo a sus propios soldados, al comandante que estaba allí de cuerpo presente, que se mantuviera firme en la posición y que no se moviese de ahí. El avance ucraniano, por supuesto,
esto continuó porque lo tenían bien planificado y estaban bien armados, y el 1 de octubre los soldados rusos, incluyendo por supuesto a su comandante, se retiraron dejando atrás decenas de cadáveres y suministros de artillería y municiones que pasaron de inmediato al arsenal ucraniano. Esto es una anécdota que se ha filtrado de alguna manera y ha empezado a extenderse por distintos medios rusos, y por lo tanto ha pasado medios informales rusos, los que tienen informales, o mejor dicho, formales, pero que no pueden estar dentro de Rusia sino en repúblicas vecinas, y que eso ha pasado ya directamente a Occidente. Este episodio puede parecer una anécdota sin importancia, y si el episodio fuese aislado, solo tuviésemos ese, pues no pasaría nada. Efectivamente sería una anécdota sin importancia, pero aún así es muy ilustrativo de cómo opera Vladimir Putin y cómo está percibiendo la guerra que él mismo ha ocasionado. Putin esperaba, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí en la Contracrónica, que la guerra en Ucrania fuese algo rápido y viniese acompañada pues casi inmediatamente, en cuestión de días, por el triunfo. De hecho, ni siquiera se preocupó de llamarle guerra, no hizo declaración de guerra. No olvidemos que Rusia ha invadido Ucrania y todavía estamos esperando la declaración de guerra, a pesar de que está devastando el país. Lo llamaba y lo sigue llamando Operación Militar Especial. Es decir, algo parecido a lo de Crimea en 2014, cuando arrebató una región completa a su vecino del sur y ni siquiera le declaró la guerra. Pues algo similar a, no lo sé, que España tomase la región del Algarve en Portugal y no declarase la guerra, que simplemente se la anexionase sin más, con el concurso evidentemente de los habitantes o de buena parte de los habitantes del Algarve, que es lo que le facilitó evidentemente aquella operación. Bien, pues en el año 2014 le salió bien y se atrevió con una presa de un tamaño muchísimo mayor. Pero todo empezó a fallar desde el primer momento, porque a la vuelta de esto empezó el 24 de febrero y el 28 de febrero, 4 días después, ya debería haber terminado la operación militar especial, y no había terminado, al contrario, se preparaban para una guerra muchísimo más larga. Tuvieron problemas desde casi el momento en el que cruzaron las líneas fronterizas, y esos problemas les obligaron un mes después, ya a finales de marzo, principios de abril, a replantearse por completo la operación, abandonando la idea de tomar Kiev en un golpe de mano, cosa que no habían conseguido, de tomar Kharkov, que la bombardearon y la dejaron hecha un colador, y por supuesto del plan original y principal, que era derrocar al gobierno de Zelensky y poner en su lugar a otro gobierno que fuese más afín a los intereses de Ucrania, a los intereses de Rusia, es decir, una Ucrania completamente clientelizada al estilo de Bielorrusia. Esto lo venimos hablando desde hace casi un año. Luego, posteriormente, mostrarían al mundo lo que ha pasado. No ha pasado nada, no ha muerto casi nadie, y es simplemente que los ucranianos no quieren ser ucranianos, o no quieren solo ser ucranianos, también quieren ser rusos, o por lo menos unos ucranianos muy rusos. Aproximadamente lo mismo que había hecho en Crimea en 2014 y lo mismo que había hecho años antes en Abjasia y en Osetia del Sur en Georgia, exactamente en el año 2008, es decir, habían pasado 6 años cuando tomaron Crimea, y a pesar de todo, en Occidente no se había querido ni escuchar ni ver lo que tenían delante de sus narices. Bien, lo de tomar Kiev y derrocar al gobierno era algo que daban como condición sine qua non para terminar aquello, pero no lo consiguieron. Así que tampoco se planteaban a finales de marzo o principios de abril retirarse ordenadamente, pedir disculpas y decir que lo sentían mucho, o lo que fuese, o simplemente cerrar la frontera y cortar relaciones diplomáticas y cada uno a lo suyo, ¿no? Al contrario, elevaron el calibre de las declaraciones institucionales y endurecieron el castigo, tal y como hemos tenido ocasión de ver a lo largo de los últimos meses, especialmente desde el mes de marzo, desde que cambiaron de estrategia, allá donde han pasado los rusos durante el mes de marzo. Lugares como Bucha, por ejemplo, los arrasaron, pero desde entonces no cejan en destruir tanto la Ucrania ocupada como la Ucrania libre. La Ucrania libre, obviamente, no con soldados de infantería, sino con misiles o con drones y bombardeos, y con artillería y bombardeos sistemáticos. Esto era la vía con la que subieron el volumen, aumentaron la envergadura del ataque. ¿Por qué? Pues porque querían salirse con la suya. Nadie quería dar malas noticias a Putin, que aunque estaba al tanto de que las cosas no marchaban como estaba previsto, actualizó el verbo y sigue manteniendo una fe ciega en la victoria final. El resultado
El resultado es el que tenemos ahora mismo delante de nuestras narices y tiene sobre todo Putin delante de sus narices, aunque no lo quiera ver. Y es el desastre que han ocasionado, desastre general, para los ucranianos, por supuesto, que son las primeras víctimas, para el resto del mundo y para la propia Rusia. Putin estaba persuadido de que en buena parte de Ucrania, no en toda, pero sí en una parte de Ucrania considerable, por lo menos del Dníper a la derecha, del Dníper hacia el este, les iban a recibir a los soldados rusos como libertadores de la Gran Rusia, que venía a expulsar de una maldita vez al malvado Occidente que estaba corrompiendo su alma. No sé si es que había mirado los mapas electorales de Ucrania de las últimas elecciones y veía que en esas elecciones se votaba más a ciertos partidos que él consideraba prorrusos, o miraba los mapas en los que esos mapas están disponibles, por supuesto, en los que se puede ver las zonas de Ucrania en las que el ruso es lengua predominante, más las zonas de Ucrania en las que el ucraniano es lengua predominante, y se dejó guiar exclusivamente por una cuestión lingüística. Si tienen el ruso como lengua predominante, evidentemente es que quieren ser rusos y nada más. Conforme mi ejército entre, a partir de ahí le recibirán, le entregarán flores a los soldados, les pondrán margaritas en la boca de los fusiles y de las armas de asalto, y todos seremos felices y podremos mostrar al mundo que no he montado nada anormal, que simplemente he recuperado lo que nos pertenecía y he devuelto la paz a Ucrania. Bueno, esta es la especie que sigue difundiendo la propaganda rusa hasta el momento presente. Bien, cuando se dio cuenta que no era así, que la resistencia era en todo el país, también en las zonas en las que predomina el uso de la lengua rusa, empezó a aislarse cada vez más, disminuyendo sus apariciones públicas y rodeándose de un grupo muy pequeño, pero eso sí, muy fanático, muy fiel, de leales que jamás osan llevarle la contraria. Nada nuevo por lo demás. Putin no ha llegado al poder hace 4 días ni 4 años. Putin lleva más de 2 décadas en el poder. Lleva 22 años en el poder, la mayor parte de los cuales como presidente, y cuando no ha sido presidente ha sido primer ministro. Ese mandato que tuvo Medvedev, que era su sobrero, ¿no? El que tenía para cubrirle el hueco porque la Constitución no se lo permitía. Pero bueno, que ha sido el hombre fuerte durante 22 años y en ese tiempo lo que ha ido haciendo es construirse un régimen a su imagen y semejanza. Solo existe una opinión válida, la suya, una apreciación válida, la suya, y solo existe un futuro válido para Rusia, que es el que él ya ha determinado. Y quien quiera seguir ahí, pues tiene que refrendar sus opiniones y sus visiones, o exponerse a la purga. La purga puede ser suave, en forma de destitución y de apartamiento, o puede ser violenta, en forma de suicinato, que es esta palabra recién inventada, que es suicidio y asesinato. Esta es la especialidad del FSB, de los servicios de seguridad, de inteligencia, cuando quieren deshacerse de alguien incómodo, haciéndole desaparecer y que parezca un suicidio. Por lo general mediante el método de arrojarse al vacío desde una 4ª planta, en algún edificio o en su propia casa o en un hotel lejano, como sucedió hace no mucho en un hotel en la India. Conforme era un empresario ruso, uno de los oligarcas. Conforme se ha ido estrechando el cerco, quienes le rodean son cada vez más duros. Son más putinistas que el propio Putin. La narrativa delirante de que la labor de Rusia es sagrada, la labor de Rusia como imperio milenario cristiano, es una labor que merece la pena tener en cuenta, no solo para los propios rusos, que por supuesto, sino para los también en el extranjero, que están luchando contra el mal personificado en Occidente. Bien, esto hace unos años sonaba hasta cómico, esa es la verdad, todavía hoy sigue sonando en cierta medida cómica, especialmente si se ven ciertos excesos de la propaganda rusa. Pero vamos, hoy dentro de Rusia es de uso común y es muy aceptada. La cúpula del poder, de hecho, ha terminado de una manera un tanto insensata por interiorizarla. De ahí que cuando se exprese y cuando lo cúpula del poder es gente muy significada. Léase, por ejemplo, el antiguo presidente Medvedev, que es un tuitero de primerísima fila y que le gusta hacer predicciones como si fuese Nostradamus. Bien, pues él tiene completamente interiorizado ese relato y claro, cuando se le lee desde fuera, porque escribe en inglés, esta gente es culta, conoce idiomas y es gente más o menos refinada, no todos, pero algunos de ellos, y todo lo más que hacen cuando lo leemos desde fuera es esencialmente el ridículo.
Según parece, Vladimir Putin se levanta todos los días en torno a las 7 de la mañana. Vamos, que es tempranero, y lo primero que hace es recibir un informe escrito sobre la guerra. Un informe en papel, con información cuidadosamente seleccionada y calibrada para enfatizar los éxitos del ejército y minimizar los contratiempos. Durante mucho tiempo se ha negado a usar Internet o a que le envíen esto por correo electrónico, por alguna red interna, por temor a que le espíen. No olvidemos que el primer trabajo de Vladimir Putin durante muchos años fue ser espía, así que con este tipo de cosas tiene la paranoia normal de los espías y de los expertos en servicios de información, que ya se sabe que el ladrón piensa que son todos de su condición, así que procura evitar todo tipo de conexiones telemáticas. Esto, claro, le hace más dependiente de los documentos de papel escritos con tinta que le preparan asesores muy alineados con él. Las actualizaciones del estado de las operaciones en el campo de batalla mediante este método pues van más lentas, claro. Pueden tardar 2-3 días en llegar hasta el despacho de Putin. Tienen que ser recopiladas por parte de su equipo tiene que ponerlo en papel, resumirlo, condensarlo y después llevárselo a su despacho. Y claro, en una guerra que se mueve rápido, a menudo no sirven ya para nada. Los comandantes en el campo de batalla informan directamente al Servicio Federal de Seguridad, es decir, al FSB, que prepara los informes para los expertos del Consejo de Seguridad, quienes los pasan al secretario del Consejo, que es un tipo llamado Nikolai Patrushev, un tipo realmente peligroso, un exagente del KGB, tiene la edad de Putin, le se conocen desde hace un montón de años, desde hace 50 años lo menos, trabajaron juntos en Leningrado, y fue, por lo visto, según cuentan las malas lenguas, Patrushev quien persuadió a Putin para que invadiese Ucrania. Patrushev es la persona que se encarga de relacionarse directamente con él en estas cuestiones. Es quien le lleva personalmente estos informes hasta la mesa de su despacho. A todos los demás les cuesta. Acercarse a él es complicado. En el mes de julio, cuando los cohetes HIMARS estadounidenses llegaron en junio los primeros a territorio ucraniano y empezaron a operar, y además lo hicieron con gran éxito. Aquí en la Contracrónica lo hemos visto en varios capítulos, incluso Nicolás de Pedro nos estuvo hablando de ellos y explicándonos cómo funcionaban. Bien, pues cuando esto sucedió, Putin convocó, preocupado evidentemente porque se lo habían comentado, no sé en qué términos, pero le habían comentado que ya estaba este arma estadounidense, un arma por lo demás muy conocida porque los estadounidenses lo habían utilizado en Oriente Medio. Convocó a los directores de las principales empresas de armamento, rusas, se entiende, para que diseñasen de manera conjunta una contramedida contra estos HIMARS. La reunión, según parece, tardó 3 días en celebrarse porque les exigió pruebas PCR y una cuarentena. Durante 3 días tuvieron que estar confinados. Una prueba PCR antes, la cuarentena y una prueba PCR después para poder ver a Vladimir Putin en persona. Luego, hecho esto, se sentaron en una mesa muy larga, de estas mesas de Vladimir Putin que no sé quién se las fabricará, pero tiene que ser un carpintero muy experto, y se ponen al otro lado y él está en una de las esquinas. Bien, Putin estaba, por supuesto, en un extremo, ellos en el otro, pero más que escucharles, les soltó una perorata sobre cómo ganar la guerra. En la reunión estaba Valery Gerashimov, a quien Putin pidió opinión. Gerashimov es uno de sus hombres, la opinión fue tajante. Rusia estaba ganando porque todo se desarrollaba conforme al plan y porque Ucrania no tenía ninguna posibilidad contra un ejército tan poderoso y tan bien plantado y tan bien organizado como el ruso. Bien, poco después se filtró el contenido de esta reunión y el desánimo hundió entre los empresarios, es decir, seguramente uno de ellos debió decírselo a alguien y ese alguien lo pasó al extranjero. No se conoce el contenido preciso de toda la reunión, pero sí lo que había pasado a grandes rasgos. Bien, lo que sospechaban estos empresarios, que se vieron que necesitaron 3 días para poder ver a Putin después de 2 PCRs y que luego vieron cómo le soltaba un meeting privado, lo que vieron es que Putin no tiene una imagen muy fiel de lo que está pasando en Ucrania, de lo que estaba pasando en aquel momento, en julio, antes de la gran contraofensiva ucraniana. En el mes de septiembre, ya en plena contraofensiva ucraniana, un grupo de periodistas y de blogueros militares rusos
todos, por supuesto, partidarios de estar en la guerra y de acabar con Ucrania, se reunieron con Putin durante más de 2 horas y salieron, según parece, con la misma impresión, una impresión muy parecida. Ese mismo mes, estamos hablando de septiembre, Putin se reunió con Xi Jinping en Uzbekistán y en voz baja le aseguró que Rusia tenía la guerra bajo control, que no había nada de lo que preocuparse, que era cuestión de tiempo, que había habido algún que otro contratiempo, pero que por lo demás estaba todo bajo control y que la guerra la ganaría. Esto es, según de nuevo se filtró de personas que asistieron a esa reunión. El ejército ruso tuvo que retirarse cientos de kilómetros cuadrados de territorio durante ese mismo día en el que tuvieron la reunión Xi Jinping y Putin. Espero que Xi Jinping tenga asesores militares que no estén tan intoxicados como Putin y que le dijesen al cabo de un rato que no estaba bajo control ni muchísimo menos. Es posible que durante el otoño simplemente no supo o no quiso digerir la contraofensiva ucraniana, que por lo demás fue muy rápida. Aquí la vimos a lo largo del mes de septiembre y principios de octubre y fue un avance considerable, pero sobre todo inesperado. No se pensaba que los ucranianos pudiesen alejar tanto a los rusos de Kharkov, la segunda ciudad del país, o que les propinasen algunas derrotas un tanto humillantes como la de Jersón, que fue ya ocupada a principios de noviembre. Es posible que le costase, porque era incapaz de concebir que los ucranianos fuesen simplemente capaces de algo similar. No podía ser. Iba contra sus convicciones más íntimas. El mes pasado, según parece, decidió conformar un grupo de trabajo formado por periodistas de la televisión estatal, corresponsales de guerra, youtubers que van allí, que hacen sus directos desde allí, que han estado en Ucrania, que conocen eso, que van y vienen continuamente, empotrados dentro del ejército ruso, se entiende, para que le elaboren un informe mensual de situación, es decir, cómo están las cosas, ¿no? Esto mandó que se hiciese porque no sé si es que no se termina de fiar de sus propios generales o de sus propios comandantes, pero para tener una segunda opinión, como si fuera un médico, ¿no? Pero vamos, nadie invita a pensar que ninguno de ellos, todos con nombres y apellidos, por supuesto, se atrevan a llevarle la contraria. En fin, sería el fin de su carrera como youtuber o como corresponsal de la televisión pública. Desde el mes de marzo, cuando la invasión ya comenzó a fallar y además se veía la primera semana de marzo, los líderes occidentales no se terminaban de explicar cómo alguien que decía conocer también Ucrania subestimó de esa manera a los ucranianos y a su gobierno y sobreestimó la suya propia. Es muy posible que esto se debiese a que la información que le llegaba desde fuera era incompleta y tenía el único interés de complacer sus propios sesgos. En el año 2008, como os decía antes, el ejército ruso entró en Georgia. Encontrándose muy poca oposición, pudo apoderarse sin demasiados problemas de Abjasia, que es una franja costera en el Mar Negro, más allá de Sochi, y de Osetia del Sur, en el Cáucaso. Luego, en 2014, 6 años después, ocupó y anexionó Crimea con un golpe rapidísimo y sin víctimas. Lo de Crimea se lo desaconsejaron sus propios generales, porque les parecía demasiado arriesgado. Pensaron que quizá los ucranianos se resistían y había tiros y se desataba una guerra y Occidente intervendría, pero Putin decidió tirar para adelante. De ahí que viese la operación de Crimea como un triunfo personal suyo. Cuando en 2021 empezó a planificar la operación de Ucrania, su círculo cercano no se atrevió a desaconsejar nada. Al contrario, le transmitieron la idea de que era un líder providencial y que Kiev caería en cuestión de días. Este sistema de autoengaño, perfectamente engrasado y a estas alturas, ha tardado décadas en desarrollarse y perfeccionarse. Todos a su alrededor han ido aprendiendo que a Putin hay que decirle lo que quiere oír en cada momento. Hacer eso garantiza premios, garantiza ascensos, tanto en el ejército como en la administración o en el servicio exterior. Así, cualquiera que quiera prosperar no tiene más que exagerar las buenas noticias y minimizar, directamente callarse las malas. A fin de cuentas, Putin había acertado con lo de Crimea. Lo de Crimea tuvo un valor simbólico grandísimo en Rusia en 2014. Fue la primera gran conquista que Rusia hacía desde la implosión de la URSS. Todo lo que ha sucedido desde el año pasado no se puede entender sin conocer de cerca lo que pasó en Crimea en 2014 y cómo se desarrolló aquello. Los manifestantes prooccidentales del Maidán obligaron al presidente prorruso, a Viktor Yanukovych, a abandonar el poder y marcharse del país. Putin convocó de urgencia a su consejo asesor en el Kremlin para que le pusiese sobre la mesa una operación especial para sacar a Yanukovych de Ucrania y ponerle a salvo en Rusia. Tras ello decidió tomar Crimea.
que es una península del Mar Negro en la que Rusia ya tenía una base naval, la de Sebastopol, en colaboración con Ucrania, por cierto. La operación salió a pedir de boca. Tras una victoria muy rápida, incruenta, su popularidad en las encuestas se disparó por encima del 80%. Rusia estaba de vuelta, vamos, y recuperaba territorio tras 25 años sometida a humillaciones reales o imaginadas. En Ucrania, lo de Crimea no actuó como un disolvente nacional, que es quizá lo que pensaba Putin. Al contrario, creó mucha antipatía por Rusia y ayudó al país a forjar una identidad nacional común contra Rusia. El gobierno renovó y mejoró su ejército y se volcó más en Occidente. Eso es lo que no supo ver el Kremlin. Putin seguía lo suyo. Hablaba de Rusia como una potencia militar que miraba de igual a igual a la OTAN y a Estados Unidos. Bueno, en el año 2018 pronunció su discurso anual sobre el Estado de la Unión frente a una pantalla que mostraba armas nucleares atacando lo que parecía ser Florida. Se sentía seguro porque ese año ganó las elecciones con un 77,5% de los votos, 13 puntos más que en el año 2012. Es decir, que el poder, en lugar de desgastarle, le fortalecía el ejercicio del poder. Lo nunca visto. Lo de Crimea había sido un punto de inflexión y eso se debía exclusivamente a él. Cuando se presentó la pandemia en 2020, Putin tenía ya 68 años y temió contagiarse. Se trasladó de su residencia habitual a las afueras de Moscú a una dacha cerca del lago Valdai. Está a unos 300 kilómetros al noroeste de Moscú, medio camino entre Moscú y San Petersburgo. Y es hoy la residencia presidencial de verano en Sochi, en el Mar Negro. Acceder a él se convirtió ya en misión imposible, salvo para unos pocos elegidos. Sí, conforme el círculo se estrechaba más y más, Putin se volvió cada vez más y más paranoico, convencido de que Estados Unidos estaba colocando armas nucleares en Ucrania. En julio de 2021 se sentó a escribir y publicó en la web del Kremlin un ensayo histórico sobre la relación de Rusia y Ucrania, explicando por qué eran el mismo país. Ese ensayo está en mi página web, os lo comentaba aquí hace meses, allá por el mes de marzo. Lo que le llegaba de Ucrania, la versión que tengo en mi página web no está en ruso, está traducido al español. Bien, lo que le llegaba de Ucrania era también lo que quería oír. Víctor Medvedchuk, que es un político ucraniano prorruso muy cercano a Yanukovych y que se encontraba en arresto domiciliario, le decía que los ucranianos se veían a sí mismos como rusos y que recibirían a los soldados rusos como libertadores. Eso debió hacer mella en su ánimo. Todo encajaba, sus teorías y la realidad. Así que puso toda la maquinaria en marcha y para eso contó con los siloviki de los servicios de inteligencia, que es lo que siempre ha conocido Putin y por lo tanto lo que mejor conoce, por lo menos lo que conoce más de cerca. Iba a ser una operación especial en la que el ejército simplemente estaría ahí para hacer bulto y mostrar tanques, cañones y artillería. Pero no haría falta usarlos, porque según avanzasen, los ucranianos o se rendirían o las recibirían con aplausos. En una semana pudo ver que no era así, y es entonces cuando empezó la improvisación. Todo desde entonces ha funcionado de la misma manera. Y eso nos explica por qué se han visto metidos en la ratonera en la que están. Una ratonera múltiple: militar, política, diplomática y económica. En el terreno militar combaten para mantener las posiciones y poco más. En el diplomático tratan de mantener aliados que lo son más por conveniencia que por convicción. En el político el fracaso de Ucrania podría terminar saliéndoles carísimo. Y en el económico tratan de capear las sanciones al tiempo que pierden a sus principales clientes de gas y petróleo, que son también sus principales proveedores para casi todo lo demás. Ha ido metiéndose más y más de forma un tanto irracional en esta ratonera. De ahí que muchos crean que está enfermo. Podría ser, pero lo más probable es que esa enfermedad tenga más que ver con la mente que con el cuerpo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jesús, que es de Alicante, que nos habla de un general estadounidense que a través de su cuenta de Twitter está dando claves sobre la guerra en Ucrania. En primer lugar, agradecerte tu labor informativa y divulgativa, sobre todo el trabajo que haces con el señor Alberto Garín, de ser una persona que odiaba la historia a ser una persona que estoy deseando que llegue la próxima contrahistoria y aprender algo más. Incluso habéis modificado mis patrones de lectura. Antes yo soy una persona que se ha dedicado todavía a leer ensayos únicamente. No me gusta la novela, no me gusta nada. Únicamente me gustan los ensayos y muy específicos sobre mi profesión en concreto. Y ahora pues tengo muchísima bibliografía de historia y estoy leyendo muchísima historia gracias a vosotros. Porque con vuestros programas sabréis mi apetito y me dejáis con muchas dudas si quiero investigar más. Y sobre todo la humanidad que pones cuando haces los programas de la contrahistoria, al contrario de que en la contracrónica, donde intentas ser más objetivo y más sensato. Hace un muy buen programa, felicidades. Y nada, ahora yendo al turrón,
Lo primero, me gustaría decir dos cosas. La primera cosa es, quizá la audiencia debería seguir al general Ben. Es un general de las Fuerzas Armadas que fue general en Europa. Ha tenido muchos cargos dentro de la OTAN y tal, y ahora está en Twitter haciendo propaganda de la NATO, básicamente, hablando claro. Y es una persona que todas las cosas que van a pasar las dice con antelación. Quiero decir, este señor lleva diciendo que Ucrania va a ir a por Crimea, cueste lo que cueste, a cualquier precio. Y antes era decir eso y eran risas tanto por los ucranianos como por los rusos como por todos, y ahora mismo pues están todos los ucranianos mentalizados que vamos a por Crimea y vamos a por Crimea hasta Crimea y hasta... mi mujer, que es ucraniana y siempre ha sido pacifista, nunca ha querido guerra, dice prefiero dar algo de tierra y que la gente viva tranquila. Ahora no, ahora quieren ir hasta Crimea. Y este general, lo último que ha dicho este fin de año ha sido que para finales 2023, principios de 2024, él espera ver los F-16 en el ejército ucraniano. Esto cambiaría muchísimo las tornas de todo. Son especulaciones, o sea, puedes entrar en su cuenta de General Ben y no borra nada, no creo que haya borrado nada. Y sobre todo, pues analizar un poco esa cuenta y ver que yo no sé si realmente la lleva él o la lleva... pero es una cuenta muy característica. Esto por una parte. Y luego, por otra parte, yo no voy a especular sobre qué pasaría en la guerra, si esto ocurre, ¿no? Porque obviamente la guerra es todo aleatorio, es peor que comprar acciones en bolsa, porque es todo más aleatorio todavía. Pero quiero decir que en la mente de un general del ejército de Estados Unidos en Europa y con mucha influencia, esta es idea en la cabeza. Y lo está diciendo ahora, cuando estaba diciendo lo de Crimea y estaba diciendo también muchísimas noticias en anticipado, la gente se ríe, pero luego yo me estoy dando cuenta que va acertando mucho. También puede ser que haya dicho 6 cosas y que así se hayan cumplido, ya ha sido todo pura suerte, o a lo mejor no. Entonces yo lo tengo más en el radar. Y luego por otro lado me gustaría decirte, mi mujer es ucraniana, yo he estado en Ucrania. Dentro de la guerra estuvimos en Kiev, en su ciudad, que está entre Bielorrusia y Kiev, un vuelo pequeño, ¿vale? Y nada, estamos cenando tranquilamente y empiezan a aparecer mensajes de audio, empiezan a volverse todos los grupos Telegram locos de todos los familiares. O sea, Telegram en Ucrania es como el WhatsApp en España. Y todos ponían que cerraran puertas y ventanas y que nos saliéramos hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces a mí me pareció muy sospechoso, ¿no? Porque ya se estaba hablando de bombas nucleares, todavía ni se hablaba de las bombas tácticas, estas bombas sucias, se hablaba de la posibilidad de... Y me pareció muy extraño, o sea, me asusté. Dije, madre mía. Pero luego al día siguiente despertamos, no pasó nada, dije, no sé qué pasó. Pero bueno, no había noticias todavía de que de que saliéramos a la calle, no decía que nos quedábamos en casa todavía. Y el abuelo de mi novia es un señor de 82 años que ha estado en el ejército soviético y que tiene demencia senil. O sea, no sabe si está en la guerra contra los americanos, si está en la guerra contra los nazis, si está en la... No sabe dónde está. Sabe que hay guerra, sabe que hay bombas, incluso tiene la gorra del ejército siempre preparada por si le llaman. Bueno, este hombre salió a fumarse un cigarro, ¿no? Y mi novia lo vio y lo cogió. Quiero decir, el hombre estuvo expuesto el tiempo que dura en fumarse una persona de 82 años un cigarro, menos, porque mi novia lo cogió antes y lo metió para casa. Luego este hombre al día siguiente tenía toda la cara roja, tenía como picaduras de mosquito por todo el cuerpo, tenía como una especie de inflamaduras y no puedo decirte síntomas que él sienta, porque no es una persona que me pueda comunicar con facilidad, ni incluso sus propios familiares. Pero mi novia, el tiempo que estuvo en cogerlo y llevarlo a casa fueron 30 segundos. Y tenía los mismos síntomas en la cara, tenía las manos como un poco hinchadas, jaquecas, dolores de cabeza, decía que las cosas le salían mal. Y a los 3 días los dos estaban bien. Con esto quiero decir, ¿son armas químicas? No lo sé, no soy especialista en nada. Es algo que te puedo decir que a un soldado con 35 kilos a la espalda, durmiendo en una trinchera, duchándose si se puede duchar, comiendo lo que se puede comer, hablando con su familia si es que puede hablar, es un problema añadido que probablemente a nosotros sean 3 días malos y ya está, y que me ha pasado y punto. Pero en el campo de batalla son movimientos decisivos. Y Rusia, yo lo he visto con mis propios ojos, está haciendo algo.
porque esa ciudad donde yo estaba, a los 4 días tuvo un intento de asalto por parte de los soldados rusos y pudieron repelerlo, gracias a Dios. Quiero decir que su intención era gasear y conquistar, básicamente. También es verdad que mi novia tiene muchos familiares en Bucha y me cuentan lo mismo que antes de la gran masacre de Bucha, pues lo mismo gasear y irse. Menos mal que estos familiares pudieron irse en el último momento, porque los ucranianos son muy cabezones y prefieren morir en su tierra que irse. O sea, eso de un ucraniano se mueva de un punto a otro es porque las condiciones están realmente jodidas. A Ben Hodges, conocido en Twitter como General Ben, ya le sigo desde hace un tiempo. Hace unos años, en 2018, se jubiló del ejército y se ha dedicado desde entonces a escribir artículos, participa en algunos think tanks y, bueno, da entrevistas sobre cuestiones de defensa. Hodges fue general de las fuerzas estadounidenses en Europa durante varios años. Conoce bien el ejército y, evidentemente, sus posiciones son favorables a la OTAN porque se trata de un ex general estadounidense. Pero vamos, a mí no me parece un propagandista, porque cuando escribe sobre algo lo fundamenta bien, sobre hechos e información fiable. Vamos, que no es un hooligan. Es un tipo cuya postura deja clara desde el primer momento. Él, de hecho, es un gran partidario de fortalecer la OTAN por lo que significa, pero no se dedica a hacer propaganda política a favor de tal o cual gobierno. Señala las debilidades, por lo que yo le he leído, de uno y otro lado, y como conoce bien lo que es una guerra, porque él mismo participó en la de Afganistán y la de Irak, pues aporta sus propios puntos de vista. Si no seguís a este hombre, lo tenéis en Twitter. Su cuenta es @general_Ben, Ben con B. Aparte de sus propios análisis, suele enlazar muchos artículos sobre la guerra escritos en periódicos y revistas. Bien, vamos ahora con Joaquín, que es de Barcelona y a quien tampoco le ha gustado el discurso del rey de este año. Acabo de oír tu contracrónica de hoy y me gustaría hacer 2 observaciones sobre sendas intervenciones de oyentes. La primera, sobre el discurso del rey. No puedo estar más de acuerdo con la intervención del oyente. Y para decir lo que dice, no nos hace falta un rey. Nos hace falta un rey para que cumpla con sus obligaciones constitucionales, que solo las cumple de una manera selectiva. Las cumplió cuando se trató de Cataluña, pero cuando se trata de un problema institucional tan grave o más, ahí se calla. Y segundo, cuando dices o cuando te cuestionas por qué motivo tenemos que tener hospitales públicos, te diré que cuando la sanidad se transforma en un negocio tiene que tener beneficios. Y sanidad y beneficios no siempre van de la mano. Te lo puedo decir además por experiencia propia al haber vivido en un país donde no hay sanidad pública. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a ver, el discurso del rey lo pronuncia el rey y lo escribe su equipo, pero lo supervisa y aprueba el gobierno, que parece que nos pensamos que es que el rey se escribe una cuartilla ahí, se pone a hablar por la televisión y ya está. No es así. Ninguno de los mensajes de Navidad del rey, ni de este ni del anterior, han sido emitidos sin haber pasado antes por Moncloa. Bueno, grabados. Tienen que aprobarle el texto, Moncloa se encarga de aprobar ese texto. España es una monarquía parlamentaria, lo que significa que el rey tiene un papel simbólico y protocolario. Nada más. No vota y no puede manifestar ninguna preferencia política, y solo se manifiesta cuando la Constitución está en peligro cierto. Eso lo ha hecho 2 veces en 50 años, una en 1981 y otra en 2017. Ya está. Pues la primera porque unos guardias civiles armados tomaron el Congreso de los Diputados. La segunda porque el presidente de una comunidad autónoma declaró unilateralmente la independencia. En el primer caso no se pudo informar al gobierno porque estaba secuestrado en el Congreso con los golpistas. En el segundo se informó al gobierno de Rajoy, por supuesto. Es decir, que no puede actuar por su cuenta, porque carece de poder ejecutivo y además de no poder no debe. Evidentemente es una persona de carne y hueso y no le son ajenos los problemas que atraviesa el país, pero el camino por el que pueden circular sus palabras es muy estrecho. Cada sustantivo, cada adjetivo, cada verbo que emplea está pesado y calibrado con sumo cuidado para no interferir en la labor de los 3 poderes del Estado, sin que eso, claro, lo considere una intrusión. En el discurso del otro día señaló de forma muy comedida los problemas que él veía sin acusar a nadie. Y bueno, y quien quiera entender, que entienda. De haber acusado a alguien hubiese tomado partido, y el rey solo toma partido por la Constitución. Y lo advierte cuando está en peligro cierto, como te he dicho antes. Luego ya Felipe de Borbón y Grecia, a título personal, tendrá sus opiniones, como todo hijo de vecino, pero esas ya son de tipo privado y solo deben interesar pues a su familia y a sus amigos. Bien, vamos ahora con Mónica, que nos habla de Benedicto XVI y ya de paso nos recomienda alguno de sus libros.
Saludos, Fernando y Contraescuchas. Quisiera dejarte un agradecimiento por el programa que has dedicado al Papa Benedicto XVI y su figura en la historia. Es verdad que dentro de que fueron papados muy cortos, sí que fue muy fructífero, sobre todo a nivel intelectual y espiritual. Sobre todo en el tema de la fe y la razón, efectivamente, ahí has hecho hincapié en ello. Yo dejaría la recomendación de la lectura de las 3 encíclicas dedicadas a las virtudes teologales y la trilogía de la lectura teológica de los evangelios de la vida de Jesús de Nazaret, que también es una obra magnífica. Por el otro lado, era un hombre que amaba la belleza y moderno en cierto modo, porque fue uno de los primeros, fue el primer papa que se abrió una cuenta de Twitter. También fue valiente a pesar de lo que se pueda estar diciendo. Fue capaz de apartar del ministerio al fundador de los Legionarios de Cristo, que aunque su obra pues pueda ser buena, no es un ejemplo de vida. Y sin embargo no fue Juan Pablo II no fue capaz en aquel momento de tomar aquella decisión. También ha sido un gran apoyo para el Papa actual. De hecho, reconocido por el propio Francisco, el tenerle de consiglieri, pues yo creo que le ha ayudado mucho en estos tiempos. Siendo una persona sensible e intelectualmente y lúcida hasta los últimos momentos de su vida, pues es un gran ejemplo para los creyentes, y yo también diría para los no creyentes, en tanto en cuanto la calidad moral de sus raíces. Destaco que, como ya se está hablando muchas veces, una de las grandes carencias de Occidente es que ha renunciado a sus raíces. En este caso, él hablaba de que no podemos olvidar que venimos de Grecia, Roma y de Jerusalén. Bueno, pues ahí dejo mi comentario. Gracias, Fernando, por tus programas y un fuerte abrazo para todos. Pues muchas gracias, Mónica. Hablé el otro día de Ratzinger como teólogo, pero también tuvo una faceta de divulgador de teología, que no es un saber amable, el de la teología, un saber al alcance de cualquiera. Siendo ya papa, publicó en 2 tomos una historia de Jesús de Nazaret que se convirtió en un superventas. Escribió también otro sobre la infancia de Jesús, que vino a renglón seguido, lo considera la trilogía de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, que es un libro para todos los públicos. Respecto a las encíclicas, redactó 3 durante su pontificado, aunque podríamos decir que fueron 4, porque la primera de Francisco I, titulada Lumen Fidei, Luz de la Fe, también fue escrita por él en su mayor parte. Francisco se limitó a darle unos retoques y fue publicada unos meses después de que abdicase. Respecto a su afición por la música, Benedicto XVI, creo que esto es conocido por todos, era un melómano incorregible. Tocaba muy bien el piano y era un gran aficionado a la música sacra. Según leí hace unos años, el Magnificat de Vivaldi le encantaba y tenía auténtica devoción por Johann Sebastian Bach, que además era paisano suyo, y por Palestrina. Que tenía un gusto exquisito, lo que yo suscribo de principio a fin. Los gustos musicales dicen mucho de una persona. Por eso nunca está de más, cuando le conoces a alguien, saber qué tipo de música prefiere y, sobre todo, y esto es importante, cuánta música, cuánto tiempo musical le dedica al cabo del día. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la politización, o mejor dicho, despolitización de la justicia. Cuando el Tribunal Constitucional falló que la ley que politizaba la justicia era constitucional, el ventajismo político obtuvo botín y legitimidad. Imaginar que algún político antepondrá una democracia más plena a sus intereses partidistas es desconocer lo ocurrido y desconocer la condición política. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 5 de enero. Hoy estamos a jueves, así que mañana será, mañana es Día de Reyes, espero que os traigan muchas cosas, pero será un Día de Reyes con contrahistoria, porque como mañana es viernes, toca contrahistoria, y ya sabéis que toca contrahistoria en cualquier circunstancia y día del año, mientras yo esté en posición de hacerla. Y mañana, por supuesto, estoy en posición de hacerla. Así que nos volvemos a escuchar mañana. Hasta mañana.